eran de consuelo para él. El segundo grupo son los gentiles, que estaban allí acompañando a Pablo. Y el primero que menciona es a Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe de ustedes y siervo de Cristo Jesús. Qué importante lo que hace Epafras. No solamente está sirviendo con Pablo, viviendo las vicisitudes de Pablo en la cárcel, sino que también dice, ora con fervor, está luchando en oración por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios, que estén plenamente convencidos, que se mantengan firmes cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y por los creyentes de Laodicea y en Hierápolis. ¿Sí? Eran las ciudades que pertenecían en el mismo valle que estaba la iglesia de Colosas. ¿Sí? Laodicea, tristemente conocida por la carta del Señor enviada a Juan allí en Apocalipsis, y Hierápolis, bueno, no tenemos más indicaciones que esta, ¿sí? Pero Epafras, ¿quién era? Era quien había fundado la iglesia. Posiblemente, mientras que Pablo estuvo en Éfeso, viviendo allí, se convirtió, fue a Colosas y fundó la iglesia, formó la iglesia allí en ese lugar. Y lo importante, como dije antes, siempre lucha en oración intensamente por ustedes, para que sean fortalecidos. Segunda cosa, sean maduros espiritualmente, sean perfectos, ¿sí? Y tercera cosa, plenamente convencidos de todo lo que Dios quiere. Qué importante que son estos motivos para cada uno de nosotros y que podamos orar los unos por los otros en cuanto a esto. Después lo sigue Lucas, mención de Lucas aquí, el médico amado. Sabemos que es gentil porque está dentro de la lista de los gentiles, que era médico y que colaboraba con Pablo en el servicio allí, más allá de escribir su evangelio y el libro de Hechos, ¿sí? Tenemos a alguien que tiene una nota triste cada vez que lo mencionamos, Ademas, ¿sí? Es colaborador. Mencionado también en la lista de colaboradores allí en Filemón 24, acuérdense que son simultáneas estas cartas. Pero si seguimos la historia, en su última carta, en 2 Timoteo 4:10, abandonó a Pablo, y dentro de la lista de los que no están con Pablo, hay un grupo de hermanos que Pablo los envió a servir a otros lugares, ¿sí? Para colaborar en la obra del Señor en distintos lugares. Y Pablo dice, estoy solo, pero Demas, porque otros se fueron a trabajar, pero Demas me abandonó por amor a las cosas de la vida. Qué triste final de una persona. Comenzó bien, ¿sí? Nos acordamos la parábola del sembrador, cuando vinieron los problemas, ¿sí? Las espigas, naciendo entre medio de los espinos, los problemas de la vida lo ahogaron. No sabemos qué pasó, no hay mucha mención de Demas, solamente esto, que abandonó su responsabilidad por amar las cosas, amar más las cosas de la vida. Bien, seguimos adelante, estamos ya terminando. Versículo 15. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásensela a la iglesia de la Odisea para que ellos también puedan leerla, y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Versículo 16, ¿sí? Bueno, a los hermanos de la iglesia de la Odisea, y especialmente alguien menciona a Ninfas. Aparentemente era un hermano en la casa de quien se reunía la iglesia. Acuérdense que las iglesias como tales, locales en donde los cristianos se reunían, aparecieron mucho después. Inicialmente se reunían en las casas de hermanos que tenían lugar para poder prestarlo para que la iglesia se pudiera reunir, ¿sí? Evidentemente eran hermanos que tenían una cierta posición económica que se permitían tener ese tipo de ambientes en ese momento, ¿sí? Se acuerda de ellos. Y también algo que en el versículo 16 trae un poco de confusión, habla de una carta a la Odisea, y no vemos en la Biblia ninguna carta a la Odisea. Bueno, hay dos vertientes.
una que puede haber sido la carta de Éfeso, que como dijimos era como una carta circular en donde cada iglesia ponía su nombre, o que debido al testimonio malo de la iglesia de la Odisea, allí en Apocalipsis, hayan borrado su nombre y bueno, esa carta se haya perdido. ¿Sí? Hay otras menciones de cartas, ¿sí? En 2 Corintios Pablo habla de una carta que escribió con muchas lágrimas, y también en 1 Corintios 5:9 habla de una epístola que escribió antes que esta, y no las tenemos, ¿sí? Evidentemente no formaban parte de las cartas inspiradas por Dios en cuanto a esto. Bien, vamos al versículo 17 y terminamos ya. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo, de cumplir bien el ministerio que el Señor te dio. Versículo 18, firmo en mi propio puño y letra, Pablo, recuerden que estoy en cadenas, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. ¿Sí? Y vamos a leer Gálatas 6:11, que tiene un final en cuanto a esto que después nos vamos a referir también. Dice, fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. ¿Sí? Bien, Arquipo, presentado en Filemón, aparentemente como el hijo de Filemón y de Apia, su esposa, versículo 2 de Filemón. ¿Sí? No es un reproche público, acuérdense que es una carta que se iba a leer públicamente en la iglesia, no es un reproche público que se le hace a Arquipo, sino que es un aliento para que cumpla bien con el ministerio que Dios estaba teniendo allí en la iglesia. Aparentemente era quien estaba a cargo de la iglesia, del tipo de aliento que Pablo le da a Timoteo en 2 Timoteo 1:6. ¿Sí? Esto es firmo de mi propio puño. Normalmente las cartas las dictaba Pablo a un amanuense, era quien escribía lo que Pablo iba dictando, ¿sí? Pero al final, tal como leímos también en Gálatas, Pablo firmaba de su letra dando autenticidad a ese escrito, que no era un invento que andaba dando vuelta por ahí, no, era la propia letra de Pablo que la escribía, ¿sí? Allí, a partir de lo que dice Gálatas, con cuán grandes letras les escribo, se supone que tenía ciertos problemas de visión, y ahí donde se deduce que es el problema ese que tenía Pablo, que le había pedido a Dios que lo quitara, no sabemos, se supone, nada más, producto de su encuentro inicial con el Señor cuando esa luz intensa lo encegueció. Pero, de vuelta, no agrega ni quita nada, ¿sí? Sí que confirma la autenticidad de esa carta como carta de Pablo. Termina con dos indicaciones. Una, acuérdense de mi situación, acuérdense de mis cadenas, de mis ataduras. No se olviden de orar por mí, había dicho antes, ¿sí? Y terminamos como terminó Pablo su carta. La gracia de Dios sea con ustedes. Que el Señor los bendiga.